Buen día, Iglesia. Com deia el José, una alegría ver la iglesia tan llena. Ya poquitas sillas, ahora que han ido los niños a las escuelas dominicales. Y espero, y así deseo, ¿verdad?, que también vengamos con hambre de escuchar lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, como iglesia y de manera particular a tu corazón y el mío en esta mañana. Pues vamos a continuar con una serie de sermones que venimos haciendo en el Evangelio según San Marcos. Mira, ¿ves? Perdón. Sí, pues decía, vamos a continuar con una serie de sermones que venimos haciendo en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar, hemos leído el contexto del texto que hoy vamos a abordar, Marcos capítulo 7, versos del 1 al 23. Yo quisiera concentrarme solamente en los últimos versos, que van desde el 20 al 23. Vamos a estar en Marcos capítulo 7, versos del 20 al 23. Y como se ha dicho, el título del mensaje es La verdadera contaminación. Así que si me queréis acompañar una vez más a este texto, vamos a hacer primero la lectura. Marcos 7, a partir del verso 20, dice: Pero decía, está hablando Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. La verdad es que la contaminación es un tema que está en boca de todos, ¿no es verdad? No parece que fuese algo que preocupase tanto a generaciones pasadas, pero gracias a Dios, ¿no? Sí que es un tema que nos preocupa hoy día. Hablamos de la contaminación del medio ambiente, ¿no?, del aire, del mar, de la tierra, incluso en los alimentos, o en la comida también, en el propio cuerpo. Son temas que nos preocupan, incluso se legisla, ¿no?, en cuanto a ellos. En ocasiones, y aquí viene el problema, es cuando estas preocupaciones se convierten casi en una religión. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Necesitamos sentirnos y vernos limpios. Y si no es por dentro, por lo menos que lo parezca, ¿no?, que se vea por fuera. La realidad es que todos tenemos la sensación de que algo no funciona bien, ¿no?, de que algo está sucio, de que algo huele mal, pero no sabemos ni lo que es, ni sabemos qué hacer con ello, ¿no? Entonces, inventamos métodos de limpieza. Algunos no están mal, el problema es pretender esperar de ellos lo que no nos pueden dar. Por ejemplo, religiones, sean ceremonias con sus ritos, códigos de comportamiento, ejercicio, causas ideológicas que seguimos, ¿no? Pero solo para darnos cuenta al final que hagamos lo que hagamos, seguimos proyectando esa contaminación en todo lo que tocamos, ¿no? Jesús habla en nuestro texto de la fuente de esta contaminación, que es lo que la Biblia llama el pecado, ¿no? Y es desde este texto que yo quisiera hoy dejaros con la siguiente doctrina o compartiros esta verdad. La fuente del mal se encuentra en nuestro corazón y solamente por medio de la fe en el Evangelio y la obra permanente del Espíritu de Dios en nuestro corazón podemos ser limpiados, ¿no? Desarrollaremos un poco más esta verdad. Quisiera comenzar con una breve explicación del texto que hemos leído. Hay dos términos aquí que tenemos que entender bien: corazón y contaminación. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del corazón? Bueno, Jesús y la Biblia en general suele usar este término de corazón de una forma distinta a cómo solemos usarlo nosotros. Nosotros hablamos en sentido figurado, ¿verdad? Cuando usamos la palabra corazón, solemos referirnos a los sentimientos, ¿no?, de una persona. Para esto la Biblia suele usar el término entrañas, que también lo usamos nosotros, ¿no?, cuando decimos a alguien, pues lo siento hasta las entrañas, ¿no?, te quiero con mis entrañas. Hablamos de los sentimientos. Sin embargo, cuando aquí se habla de corazón, el concepto es más profundo, es más complejo. La Biblia se refiere al centro de operaciones, desde donde fluye toda la vida humana, todas las facultades del alma, pensamientos, emociones y voluntad. El corazón viene a ser lo que es la persona en sí, su esencia. Podríamos equipararlo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la mente.
de alguien, ¿no? Dice Proverbios capítulo 23, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Es en la mente donde se inician nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Hay un refrán que dice, somos lo que comemos, ¿no? Bueno, aquí decimos, somos lo que pensamos. Y no es por nada que también en Proverbios capítulo 4 se nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, absolutamente todo lo que eres, ¿no? Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que lo mismo que una cabina del piloto de control en un avión o en un barco sirve para controlar, ¿verdad?, toda la nave, el corazón humano es el centro de control de nuestra vida, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que deseamos y todo lo que decidimos sale del corazón. Ahora, si hemos visto este término, veamos el segundo. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de contaminación? Bueno, la palabra que hay aquí detrás tiene relación con impureza, con corrupción. Todos entendemos lo que supone el agua contaminada, ¿no? Los índices de impureza, de toxicidad, hacen que el riesgo de intoxicación sea elevado si la ingerimos. O cuando oímos que una carne está en mal estado, ¿no?, está contaminada, entendemos que su estado de putrefacción es dañino, es tóxico, es peligroso para nuestro organismo si la comemos. O cuando se comprueba que un lingote de oro, ¿no?, contiene impurezas, entendemos que en su composición está mezclado con una serie de cuerpos extraños que lo hacen menos puro. De la misma manera, Jesús y toda la Biblia enseña que nuestro corazón se encuentra contaminado. Sus índices de impureza, de toxicidad, de putrefacción, de mezcla con el mal son tan elevados que hacen de él un órgano peligroso, tóxico, corrompido. Y de la misma manera que si la fuente de un río está contaminada, todo el curso del río va a arrastrar esa contaminación y finalmente va a desembocar en un mar contaminado, ¿no? Si nuestro corazón, que es la fuente de todas nuestras facultades, está contaminado, todo el curso del mismo, todo lo que sale de él, todo lo que desemboca en nuestros pensamientos, deseos, palabras, comportamientos, estará también contaminado. Entonces Jesús nos da una lista que vemos ahí en los versos 21 y 22, y algunos han notado aquí que hay como un primer encabezado que engloba todo, ¿no? Los malos pensamientos, literalmente dice los malos diálogos. Son todos esos diálogos internos, ¿verdad?, que están en nuestro ser, que salen de nosotros, de nuestro corazón, y son como la cabeza de ese río, desde lo que sale todo lo demás, ¿no? Y entonces luego vemos la lista y podríamos quizá estar ante 6 acciones y 6 afectos que mueven esas acciones, ¿no? Y no tenemos tiempo para entrar en cada una de ellas, pero de alguna manera esto sirve para indicarnos que tanto en sus acciones como en sus motivaciones, todo lo que sale del corazón humano está moralmente contaminado. Entonces, una vez vista esta breve explicación, veamos a continuación la doctrina que os decía al principio. La fuente del mal se encuentra en nuestro corazón. Y solamente por medio de la fe en el Evangelio y la obra permanente del Espíritu Santo en nosotros podemos ser limpiados, ¿no? Quisiera desarrollar esta verdad a través de 3 cuestiones. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Por qué estamos contaminados? ¿De qué forma estamos contaminados? ¿Y qué podemos hacer para limpiarnos de esa contaminación, ¿no? Comencemos por la primera. ¿Por qué estamos contaminados? Y podríamos responder de 2 formas. Por herencia y por decisión. Por herencia, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, en Adán todos mueren. Luego escribirá también a los cristianos de Roma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Allí en Adán, el pecado, el mal, la injusticia, la suciedad moral, no formaba parte del diseño original de Dios cuando hizo todo. El pecado es un intruso que entra en la buena creación de Dios, ¿no? Adán, por un pacto, fue colocado como representante legal de toda su descendencia. En Adán, en su actuación, estábamos todos nosotros representados. No solo representados, también actuando. En un sentido estábamos
como enseña la Biblia en otra ocasión, en sus lomos. Todo el género humano está actuando en él. De manera que su rebelión es la de todos. Porque todos estuvimos allí actuando, todos estuvimos allí pecando, todos estuvimos allí decidiendo separarnos del Creador. Como se dirá más adelante en Génesis capítulo 5, del hijo de Adán, Set, todos traemos ahora su imagen. Y por supuesto es una imagen distorsionada de la imagen de Dios que traíamos de serie, ¿no? Así como heredamos de nuestros padres, ¿no?, el ADN genético, podemos decir también que heredamos desde Adán un ADN espiritual, ¿no? Ahora, todos y cada uno de nosotros nacemos en ese estado de rebeldía y de separación de Dios. David se dio cuenta de esto y él escribió en el Salmo 51, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Y más adelante, en el Salmo 58, dirá, «Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron». Solamente después del diluvio, Dios vuelve a mirar a la humanidad y dice ahí en Génesis capítulo 8, verso 21, que Dios la define de esta manera. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso se refiere a desde su más tierna infancia. No es llamativo, y yo diría que incluso pone en jaque muchas teorías sociales, que nunca haga falta enseñarle el mal a un niño. Le sale natural ser egoísta, ser violento, incluso más adelante a mentir. Sin embargo, es el bien lo que necesita ser aprendido. Como diría Pablo en otro contexto, ahí en Romanos capítulo 7, el hacer el bien no está en mí. Sin embargo, él dice, el hacer el mal sí está en mí. Es otra realidad diferente. Pero si hemos visto que estamos contaminados por herencia, también vemos que estamos contaminados por decisión. Eso es lo segundo que quería destacar. Y esto es fruto de lo anterior, ¿no? De esta manera podríamos decir que somos pecadores no porque cometemos pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Y es un circuito cerrado, ¿no? La solución no puede encontrarse dentro del mismo circuito, tiene que venir de fuera, tiene que interrumpirlo. Y esta realidad se demuestra cada día en un montón de decisiones que tomamos, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo a acciones, también a omisiones. Y no solamente a conductas, también a actitudes, a motivos, ¿no? Dice el sabio en el libro de Eclesiastés, «He aquí, solamente esto ha hallado». Ha investigado y ha encontrado una verdad universal, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cada día tomamos un montón de decisiones torcidas, ¿no?, que pervierten el buen propósito que Dios le ha dado a las cosas, ¿no? O bien sea porque nos quedamos cortos, o bien porque la sobrepasamos, ¿no? El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 14, responde así a la cuestión de ¿qué es el pecado? Y dice, el pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios, o sea, quedarme corto, o la transgresión de la misma, pasarme de frenada y romperla. Cada día, detrás de todo lo que hago, desde que amanece hasta que anochece, me estoy quedando corto o me estoy sobrepasando y rompiendo los mandamientos justos y buenos que Dios me ha dado, ¿no? Con mis decisiones, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices, con lo que haces y con lo que dejas de hacer. Y así, esto es como esa persona que estuviera enferma de los pulmones y continúa respirando aire tóxico todo el día. De la misma manera, nacemos contaminados por el pecado, por herencia, y seguimos consumiéndolo todo el tiempo, por decisión. Esa es nuestra realidad, ¿no? Ahora, si hemos visto por qué, ¿no?, estamos contaminados, veamos la segunda cuestión. ¿De qué forma estamos contaminados? Y aquí de nuevo podemos responder de dos maneras. De forma universal y de forma radical. Si vemos la forma universal, este hecho creo que confirma lo que venimos diciendo, ¿no?, de nuestra herencia en Adán. Déjame darte un dato histórico en la historia de la Iglesia. En el siglo IV después de Cristo surgió la polémica entre el conocido monje Pelagio, ¿no?, y San Agustín, obispo de Hipona. El punto de Pelagio fue la negación de los efectos de lo que nosotros llamamos el pecado original, sobre toda la raza humana. Es decir, lo que él decía era lo siguiente: el pecado, la caída de Adán,
no tuvo consecuencias más allá que para el mismo Adán. Y en el mismo estado de inocencia y de libertad que tuvo Adán antes de caer, así nacemos todos. Y claro, ante el hecho indiscutible de que el mal se ve en todo el mundo y de hecho en todas las personas también, ¿no? Lo que él decía o a lo que él lo achacaba era a la fuerza del mal ejemplo. Desde Adán, pero no a ninguna naturaleza corrompida que nosotros hayamos heredado, ¿no? De esta manera, diría él, cada ser humano puede alcanzar el estado de gracia y de perfección por su propio esfuerzo, ¿no? Claro, a esto se opuso firmemente San Agustín, que él defendió bíblicamente los efectos de la caída de Adán, la esclavitud al pecado que todo ser humano ha heredado y la libre gracia de Dios, de la que todos dependemos, ¿no? La postura de Pelagios, conocida como pelagianismo, fue considerada una herejía por la Iglesia en el Concilio de Cartago en el 418 después de Cristo. Pero al punto donde yo quiero llegar es a este. ¿Cómo explicas que 100 de cada 100 humanos presentan signos del pecado? Absolutamente todos los que estamos aquí vemos su huella en nuestra vida, del pecado, del mal, de la injusticia, de la corrupción. Si fuese simplemente por la fuerza del ejemplo, ¿no cabría esperar alguna excepción? ¿Alguna cultura que quedase libre de injusticias? ¿Alguien que se separase del resto de la sociedad y que fuera un ser de luz totalmente puro? ¿Y por qué tiene esa fuerza de atracción el mal ejemplo sobre nosotros y no de la misma manera el bueno? Sin duda, tal y como defendió Agustín, y antes el mismo apóstol Pablo, y Jesús mismo en nuestro texto, y toda la Biblia, somos una raza caída. El mal está en nosotros y lo está de forma universal en todos. Dice el Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Y la conclusión a la que llega es esta. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Puedes recorrer todos los puntos del globo terráqueo, todas las culturas, si pudieses, todas las épocas de la historia, en cada ámbito del conocimiento, del saber, de la cultura, y solo vas a encontrar esta verdad: pecadores. Ahora, si vemos que el pecado, que esta contaminación nos ha afectado de forma universal, también, en segundo lugar, vemos que nos afecta de forma radical, y aquí uso la palabra radical en el sentido etimológico, no en el sentido de extremadamente, sino desde la raíz. Es ahí. Si tienes una planta enferma de raíz, quizás se puede ver bien durante un tiempo, pero ya puedes podar sus hojas, ponerla a la luz, regarla con agua, que nada la va a poder solucionar, ¿no? Nuestra corrupción, para entenderlo, no está en las ramas o en las hojas de nuestras conductas externas y visibles. Esto era lo que entendían esos fariseos, ¿no? En el texto que se leyó antes en Marcos 7. Ellos pretendían limpiarse internamente con ceremonias externas, religiosas, lavándose físicamente, como si el problema fuese externo, ¿no? Como si la contaminación viniese de fuera, la tuviesen otros, pero no yo. Nuestra corrupción se encuentra en la raíz del corazón, en el centro de operaciones de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Y esto hace que estemos absoluta y radicalmente manchados, que todo, como decíamos, lleve la huella del pecado, incluso nuestros mejores esfuerzos. El profeta Isaías dice en el capítulo 64 de su libro que todas nuestras justicias, tus mejores obras, tus mejores esfuerzos, trapos de inmundicia. En Génesis capítulo 6, versos 5, justo antes del diluvio, se nos dice ahí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y nota ahora, y que todo designio de los pensamientos, del corazón de ellos, no se puede bajar más abajo, era de continuo y solamente el mal, todo el tiempo en todo. Este es el diagnóstico de Dios. Esto es lo que Dios ve cuando se asoma a su balcón celestial y mira el corazón de esta humanidad, ¿no? Y claro, quizás estás pensando aquí que esto no habla de ti, que exagera, que solamente se refiere a casos extremos, cosas de una sociedad antigua, menos civilizada, pero esto no habla de nosotros. Bueno, recuerda que fue la Alemania del siglo pasado, esa Alemania como una de las sociedades más sofisticadas, ¿no?
más avanzadas, con más proyección, que escogieron a Hitler en las urnas, ¿no? Y creo que no estamos tan lejos de algo similar, ¿no? Quizás esos argumentos te convenciesen hace años, pero hoy, a las puertas de una nueva guerra en suelo europeo, y quién no dice sino mundial, tú puedes darte cuenta que el ser humano no ha cambiado absolutamente nada. Un predicador puso este ejemplo que me parece muy útil. Supón que pudiéramos ver tu corazón. De verdad, todo lo que estás pensando, todas las intenciones, todas las motivaciones que había detrás de todo lo que has estado haciendo, ponle solamente durante la última semana. Y que pudiéramos grabarlo y ponerlo sobre una plataforma y reproducirlo ante todo este pueblo en medio de la plaza del ayuntamiento. ¿Qué harías? Estoy convencido, dice este predicador, de que nunca volverías a pisar este pueblo. Esa es nuestra miseria. Esa es nuestra realidad, ¿no? Y por supuesto, esto no quiere decir que todos lo exteriorizamos de la misma forma, ¿no? Que todos nos veamos tan extremadamente corrompidos, ¿no? Como podríamos serlo. La gracia de Dios interviene en el mundo. Sin eso sería imposible la convivencia, ¿no? Sin embargo, sí quiere decir que todos estamos radicalmente, desde la raíz, infestados por el pecado y somos potencialmente peores de lo que demostramos. La única diferencia entre un personaje histórico monstruoso y yo no está en que él esté radicalmente más corrompido que yo, sino que Dios no ha permitido que en mí se muestre esa corrupción de manera tan extrema y en todo su esplendor como sí se demostró en él. Y esto nos tiene que hacer humildes y compasivos. Es curioso, no sé si te lo parece a ti, cómo tenemos una necesidad imperiosa, ¿no?, de explicar casos extremos en la historia, ¿no?, como un Hitler, un Stalin, un Nerón, ¿no? Necesitamos recurrir, más allá de las realidades, ¿verdad?, médicas que haya, pero necesitamos recurrir a algún tipo de diagnóstico clínico para quedarnos tranquilos, ¿no? Encontrar para ellos una categoría diferente a lo humano, a lo común. Nos incomoda decir que simplemente eran malos, porque esto habla fatal de nuestra humanidad. Si somos capaces de ese tipo de cosas, nos pone los pelos de punta pensar en que lo único que hace que nuestra corrupción sea nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra violencia, nuestra envidia, nuestra lujuria, nuestra codicia, no se haya expresado como en ellos, solo se debe a la gracia de Dios. Y que quizá ellos no son enfermos, solo un espejo donde mirarnos y ver lo que llegaríamos a ser sin los frenos de Dios, sin el arco iris de Dios, que nos recuerda que Él tiene mejores propósitos con esta tierra que los que vemos, ¿no? Así que esta contaminación se expresa en todos y en todo, absolutamente, ¿no? Entonces llegamos a la última cuestión importante: ¿cómo podemos ser limpiados de nuestra contaminación? Y me gustaría que viésemos dos métodos, un método humano y un método divino. Si empezamos por el humano, podríamos llamarlo, como lo hace este pastor que falleció ya hace un tiempo, Timothy Keller, método de afuera hacia adentro. Este era el método que usaban esos judíos, ¿no?, en el texto. En nuestro contexto se decía que siguiendo la tradición de los ancianos, que no es la palabra de Dios, que no es lo que enseñaba el Antiguo Testamento, ellos, si no se lavaban las manos, no comían. Y de igual forma dice, si no lavan todos los utensilios, tampoco comen. Y la razón detrás de esto no era simplemente la higiene, ya estaría bien, ¿no? Se trataban de lavamientos ceremoniales. Y todo tiene que ver con su comprensión del tema, de lo que estamos hablando, ¿no? Y de cómo abordamos la fuente, el origen del mal y cómo debemos tratarlo. Ellos colocaban el origen del mal fuera de ellos, externamente, ¿no?, en lo físico, en la conducta simplemente, en el alimento, en la nacionalidad, en ciertos lugares. Podrían pasar por pelagianos, ¿no? Quizá venían de comprar en el mercado, allí habían entrado en contacto con lo que llamaban gentiles o paganos, personas que no eran judías, y entonces se sienten contaminados por esos contactos de afuera y hacen una serie de lavamientos rituales para asegurar su limpieza ceremonial, convenciéndose de que eso asegura su limpieza moral. Y ahora es importante señalar que el Antiguo Testamento
Ahí Dios, en la ley de Moisés, sí ordenaba ciertos lavamientos ceremoniales, pero todo era para ilustrar un punto, que es la necesidad que todos tenemos de un lavamiento interno y moral. Y algo así tenemos, por ejemplo, con el símbolo del bautismo, ¿no?, cristiano. El problema con estos judíos fue quedarse con el símbolo, además de inventarse más, y descuidar la realidad espiritual a la que apuntaba detrás, ¿no? Y lo peor, creer que ese método externo servía para limpiar sus corazones. Los resultados de este método son evidentes en los personajes de este texto, ¿no? Lo podemos ver en el contexto. Déjame resumirlos en dos. Necesidad de condenar. Nota que esos judíos se pusieron al lado de Jesús y de sus discípulos, y dice ahí el verso 2 del capítulo 7 de Marcos, que los condenaban. Hay una necesidad, se genera una necesidad de compararse, de competir y de condenar para sentirme más limpio. Porque si no lo siento por dentro, por lo menos que me lo parezca más que el de al lado, ¿no? Y necesito para eso rebajarlo a él, para quedar yo por encima. Y además otro resultado, necesidad de códigos que yo pueda controlar, ¿no? Limpian manos, limpian vasos, limpian jarros, limpian utensilios. Ellos decían, como el apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses, no manejes, no gustes, no toques. Claro, como el corazón es algo tan complejo, ¿no? El profeta Jeremías dice que es tan profundo que ¿quién lo puede conocer? Pues reduce la cuestión de la pureza a cierto código de conducta visible, ¿no? Es como si en un accidente aéreo quisiéramos averiguar las causas del accidente solamente mirando los daños externos, pero no yendo a la caja negra, ¿no? Se genera la necesidad de crear lo que me gusta llamar subterfugios, escapatorias donde esconder mi corazón detrás de cierto código visible de conducta fácil de controlar, y de esta manera me considero limpio siempre que siga cierto código de forma de vestir, de lecturas y oraciones, de asistencia a una iglesia, de abstinencia de excesos, aunque el corazón está lleno de egoísmo, de orgullo, de rencor, de lujuria, de crítica, todo ese diálogo interno, ¿verdad?, que hay en cada uno de nosotros, que es tan oscuro, que nos persigue, ¿no? Puede ser que mi corazón sea un estercolero, pero me visto decentemente, no tengo vicios, no fumo, no llevo tatuajes, llego puntual a los cultos, aunque dentro hay un cadáver, pero por fuera es un sepulcro bien blanqueado, ¿verdad? El fin de este método lo dice Jesús, Marcos 7:6. Hipócritas. Hipócritas. Significa persona tras una máscara. Que honran de labios hacia afuera, pero sus corazones están lejos de mí, dice el Señor. Es una hipocresía que te conduce, como en el caso de ellos, a sustituir la palabra de Dios, tan profunda, ¿verdad?, por la tradición propia, que yo puedo controlar. Y al final también te lleva a deshumanizar la vida. Eso es lo que consiguen la mayoría de religiones, ¿no? Y se muestra la forma en cómo acabamos tratando a los demás según la regla que yo he creado para sentirme mejor. Y a lo mejor estás pensando que esto solamente refleja problemas del pasado, ¿no?, de una sociedad religiosa, que no tiene ninguna trascendencia para nosotros hoy. Pero déjame demostrarte, seas hoy religioso o no, que todavía tendemos a utilizar estos métodos de afuera hacia adentro para sentirnos mejor, para sentirnos más limpios, y que somos dignos de admirar, somos puros. Por ejemplo, la estética. Pensamos que la solución de nuestro desequilibrio pasa por verse mejor, ser llamativo, cultivar mi cuerpo sobre todas las cosas, mi imagen, ¿no? Y entonces me machaco en el gimnasio. Trato de llevar una vida saludable. Otro método, el de la educación o la cultura, ¿no? Pensamos que la solución de nuestra decadencia moral está en acumular más educación, más teorías, ser capaz de etiquetar absolutamente todas las realidades, ¿no? Estar a la moda en pensamiento, en estilo de vida. O la política. Pensamos que la solución de la desestructuración social está o en el capitalismo o en el comunismo. Y que uno de esos sistemas va a solucionar todos nuestros problemas y el otro es la causa de todos nuestros problemas. Sin embargo, y me gusta mucho cómo apunta aquí este autor, Keller, ambos simplemente son dos medios en donde expresamos nuestros pecados de maneras diferentes. Nada más.
Y déjame darte un último método de afuera hacia adentro, servicio, o aquí en la iglesia, el ministerio, ¿no? Pensamos que la solución de nuestra insuficiencia, de nuestro sentido de poca relevancia, está en hacer algo que de verdad sea valioso, algo que sea admirable, ¿no? Y como digo, esto también ocurre dentro de la iglesia, el ministerio cristiano, ¿no? Y es curioso, porque fíjate, cuando veo los resultados y de verdad esto que he hecho es admirado por otros y tiene un fruto, me siento desmesuradamente bien. Y cuando va mal y no veo los mismos resultados, desmedidamente mal. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estoy buscando detrás de esas cosas en el fondo? Solo son ejemplos de modelos, detrás de lo cual nos escondemos, basamos nuestra identidad y esperamos que nos hagan sentir limpios de verdad, más de lo que somos, admirables. Pero al final solo podemos descubrir que no pueden arreglar el corazón. Que tarde o temprano el cadáver que llevo dentro sale a la luz, ¿no? Que no puedo soltar el muerto. Pero si hemos visto este método humano, veamos el método divino. Es totalmente al revés. De adentro hacia afuera. Si el anterior fuese el único método que tenemos, estaríamos totalmente perdidos. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sin remedio. Pero gracias a Dios, Jesús nos enseña el método divino. Es el método, como digo, de adentro hacia afuera. Este método nos enseña que la suciedad no está allí, está aquí, no fuera. Lo que contamina de verdad no son tener manos sucias, ni tener un entorno sucio, ni personas a tu alrededor, sino un corazón sucio. Y el único método para limpiarnos es el Evangelio de Jesús. Y este Evangelio nos ofrece dos remedios para nuestra limpieza. El primero de ellos, la sangre de Jesús. Por supuesto, cuando digo la sangre no me estoy refiriendo al líquido, ¿eh? Cuando hablamos de la sangre de Jesús nos referimos a su muerte en sacrificio por nuestros pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte espiritual y eterna. Y Dios ha establecido que solamente la muerte de su Hijo Jesús puede limpiarte de todo pecado. Dice el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. No importa cómo tú te ves, cómo tú te sientes. No importa cómo te ven los demás. Lo que importa es cómo te ve el juez de toda la tierra. Y el profeta Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es totalmente alérgico a él, ¿no? Y es solamente a través de la fe en el sacrificio de aquel que, como escribe el apóstol Pablo, no conoció pecado, pero que por nosotros Dios, su Padre, lo hizo pecado, una ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a su Hijo Jesús como tú y yo merecíamos, para que nosotros podamos ser tratados como él, que no tenía pecado y era perfecto, y un corazón puro, merecía. Es solamente por la fe en este Jesús que podemos ser perdonados y aceptados como perfectamente limpios delante de Dios. Pero además de la sangre de Jesús, el Evangelio nos ofrece otro remedio que lo complementa y que es necesario, el Espíritu de Jesús. El Evangelio de Jesús no solo ofrece perdón de pecados, sino un corazón nuevo por el Espíritu Santo que actúa en él. En el Antiguo Testamento Dios ya prometió allí a todos los creyentes, lo vemos en el profeta Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, una nueva forma de vida. Todos los creyentes en el Evangelio reciben este nuevo corazón, donde Dios empieza a depositar nuevos pensamientos, nuevos motivos, nuevas inclinaciones, nuevas intenciones que progresivamente se van a ir desarrollando en nuevos comportamientos con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otro Evangelio. Jesús por mí y Jesús en mí. Es solo este Evangelio de Jesús que puede limpiarnos de la verdadera contaminación, ¿no? Dice el profeta Malaquías que Él es como fuego purificador. Es como jabón de lavadores.
Él actúa de adentro hacia afuera y sus resultados en nosotros son tan diferentes que los que produce cualquier otro método humano. Él produce humildad, pureza, alegría, amor, compasión, santidad. A fin de cuentas, una humanidad renovada a la imagen de Dios, como al principio. El Señor nos dice, como le dijo aquel sacerdote de ropas sucias, Josué, en la visión del profeta Zacarías: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Solo mediante la sangre de Jesús, solo por el Espíritu de Jesús. Y entonces se cumplirá en cada creyente eso que escribe el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Llegados hasta aquí, dejadme daros algunas aplicaciones para acabar. Primero, como enseñanza hoy, necesitamos aprender, como lo diría un predicador, que el corazón del problema es el problema del corazón. Esta es la realidad, ¿no? La suciedad que tú detectas en tu vida y no entiendes, esos pensamientos tan raros, ese rencor que no se va, esas intenciones sospechosas, esas reacciones sobreexageradas, ¿no? Esos gustos que incluso te dañan a ti mismo, no provienen de fuera, provienen del interior. Nuestro pecado se parece más a un cáncer que crece dentro y que empieza a extenderse que a un virus que venga de fuera y que te contagia. Tus circunstancias, sea tu cónyuge, sea ese profesor, sea ese hermano que tienes en casa o esa hermana, sea la iglesia y la forma de dirigir las cosas, sea el gobierno y su corrupción, sea tu jefe que te hace la vida imposible, o esta situación de enfermedad que estás viviendo, o cualquier situación de escasez económica. Ninguna de ellos son las causantes de tus pecados, sino solamente son la oportunidad para que esos pecados que ya están dentro se expresen. Me gusta ilustrarlo con este ejemplo que pone C.S. Lewis en uno de sus libros. Supón que tú estuvieses en un barco de estos de carga, de comida, comercial, y como en todo barco sabemos, el sótano está lleno de roedores. Esto es así siempre, ¿no? Ahora, imagínate que has de bajar a este sótano oscuro y que tienes que usar una linterna. Claro, mientras el sótano está apagado, pues todo aparenta normalidad, ¿no? No hay nada. Ahora, en el momento en que tú enciendes la linterna, la luz asusta a los roedores y empiezan a salir ratas por todo el sótano, ¿no? Claro, él concluye, nadie en su sano juicio llegaría a la conclusión de que es la luz de la linterna la que puso esos ratones ahí, ¿verdad? No, los ratones ya estaban allí, la luz solamente provocó su salida. Eso mismo es lo que tus circunstancias son para tus pecados. No los han puesto ahí, solamente les han dado oportunidad de salir a la luz y de dejarse ver. El pecado es un problema de nuestro corazón, aprendamos bien esto. Pero además tenemos que aprender entonces que nuestra limpieza, o lo que llamamos la conversión, es un milagro fuera de tu alcance. Y cuando digo fuera de tu alcance, por supuesto, no me refiero debido a ninguna incapacidad natural, ¿no? Tienes intelecto, tienes voluntad, hoy estás oyendo el mensaje, puedes escoger. La palabra está cerca, no está al otro lado del mar, dice la Biblia, ¿verdad? La puedes oír hoy, pero me estoy refiriendo a una incapacidad moral. No quieres. No quieres. Siendo que tu corazón, el centro de todos tus pensamientos, de tus inclinaciones, de tus sentimientos, de tus decisiones, está desde la raíz corrompido y todo lo que sale de él está contaminado. Jamás, de los jamases, podría salir de él volverse a Dios. De ninguna manera. El pecado huye de Dios como el ladrón de pasar cerca de la comisaría de policía. De ninguna manera. Por eso dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae, ni en el mejor de tus sueños. Entonces, la ecuación no es, si tú te entregas hoy a Jesús, Él te dará un corazón nuevo. La ecuación es, necesitas un corazón nuevo para que tú puedas querer venir a Jesús. No saldría de ti. Tu corazón contaminado no te lo permite. Está fuera de tu alcance, porque está fuera de tus deseos. No quieres. Y es por eso que si eres creyente, tú eres un milagro de Dios. Tú debes alabar a Dios por su gracia inmerecida y ser humilde. Y si aún no eres creyente hoy aquí, tú debes hacer todos tus esfuerzos por clamar a Dios que te salve.
El mismo Jesús dirá también, al que a mí viene, no lo echo fuera. No sé si puedes entender todo esto, yo no. Pero creo que tú no tienes que saber de qué material está hecho un bote salvavidas para saltar a él, ¿verdad? ¡Salta! Tú no tienes que saber la composición de la comida para poder ingerirla y alimentarte, ¿no? Come, hinca el cuchillo. Salta a Jesús. Y eso ya sería una muestra de que tu corazón está siendo cambiado, ¿verdad? Así es. Ahora quisiera dejarte dos preguntas para tu examen. ¿Dónde estás buscando la limpieza en tu vida? Quizá en esos métodos de afuera hacia adentro, cosas que no están mal de por sí, pero buscas en ellas algo más de lo que te pueden dar, sea el deporte, sea escalar en tu empresa, sea realizarte como llevar una buena alimentación, ser admirado en tus relaciones, en el próximo partido político que venga, ¿no? Formar una familia, formar parte de este ministerio en la iglesia o de otro. Solamente el método de Jesús de adentro hacia afuera, por su sangre, con su espíritu, puede darte la limpieza que tú necesitas, la satisfacción que tanto te falta y estás buscando, ¿no? Y si ya eres cristiano, quiero dejarte también con esta pregunta. ¿En qué consiste tu religión? Debemos hacernos esta pregunta. Y uso aquí la palabra religión como un sinónimo de sistema de creencias, ¿verdad? ¿Es un asunto de conductas, de ceremonias, de rituales, de formas de vestir, de moderación, de no excesos, muchos códigos externos de conducta que puedo controlar? O, a pesar de nuestras corrupciones, de nuestras muchas contradicciones, pero es un asunto del corazón. La Biblia dice que el Señor mira el corazón. La religión cristiana empieza en el corazón. Es una religión donde Dios te dice, como en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. No quiere otra cosa, no se conforma con menos. Y Él no va a dejar que te escondas detrás de otros métodos que no te pueden ayudar de verdad. Pero quisiera dejarte también un consuelo. Mira cómo, a pesar de nuestra suciedad, de cómo está nuestro corazón, qué consuelo es que Dios siga mirando y siga diciéndonos, dame, hijo mío, tu corazón. Sí, lo quiero. Dámelo a mí. Cuando no le amaba, cuando no le deseaba, cuando no le buscaba, Dios envió su Hijo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Cuando aún éramos débiles, escribe el apóstol Pablo, o sea, moralmente incapaces, no habían deseos en mí por Él, Cristo murió por nosotros. Aún hay sangre suficiente. Aún hay espíritu de sobras en Jesús para limpiar y para renovar nuestro corazón. No hay un corazón que esté hoy aquí suficientemente sucio o roto que Él no pueda limpiar, que Él no pueda sanar, que Él no pueda restaurar. No permitas hoy que te separe de Cristo aquello por lo que precisamente Cristo vino a por ti, que es el pecado, que es un corazón contaminado. Él no te dice, te recibiría y te amaría si no fuese por ese corazón tan sucio. Él ha venido precisamente a arreglar eso. Él vino a morir, Él vino a pagar, Él vino a comprar ese corazón para limpiarlo y para restaurarlo. Como el buen mecánico, Él tiene herramientas y piezas de sobras para cualquier recambio. Él trae vida y vida en abundancia a nuestros corazones, si los traemos a sus manos con arrepentimiento y con fe, y así lo sigue pidiendo hoy, durante toda nuestra vida cristiana también. Hijo mío, dame tu corazón, no quiero otra cosa. Entonces, acabar con estas exhortaciones. Pídele a Dios hoy un corazón nuevo y limpio. Dile como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. La tarea está más allá de nuestro alcance. Necesitamos una obra de creación. Y si esta palabra te está despertando hoy, no salgas de este lugar sin pedirle sinceramente a Dios que por su amor, que por la sangre de su Hijo Jesús, que por su Espíritu Santo forme en tu interior un corazón nuevo. Un corazón limpio, que le ame, que le crea, que le busque, que le siga y que encuentre toda la satisfacción que no vas a encontrar en ningún otro lugar, en Él. Dice David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero también, como cristianos, guarda tu corazón sobre todas las cosas. Esto nos dice Proverbios, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Entiendes eso ahora?
no el dinero, no tu reputación, no tu comodidad. El cristiano guarda sobre todas las cosas el corazón, como su tesoro más valioso, como prueba de un corazón que sí ha sido limpiado por la sangre de Jesús, donde sí el Espíritu de Jesús está actuando. ¿Y cómo puede hacerse esto? Déjame solo mencionarte algunas recomendaciones. Predícale este evangelio cada día. Confiesa tus pecados diariamente. Rastrea tus pecados hasta la raíz y no te quedes solamente en la conducta externa. Busca los motivos que hay detrás. Pregúntate el por qué detrás de todas las cosas que piensas y haces. Mata el pecado en sus primeros brotes. Míralo en toda su potencialidad. ¿A dónde te querría llevar si lo dejases? Porque es ahí donde te va a llevar. El puritano John Owen decía, o matas al pecado o el pecado te matará a ti. Es una guerra. Así que en los primeros brotes debemos poner el hacha. Huye de los estímulos que te estimulan a pecar, ¿no? Ya hemos dicho que el problema no está fuera, está dentro, pero no hay duda que hay contextos, que hay situaciones, que hay escenarios que van a estimular todo lo peor de nosotros y debemos ser radicales con ello. Si tu ojo te es ocasión de caer, dice Jesús, el pecado no está en el ojo, está en el corazón, pero arráncatelo, corta la mano. Lo que haga falta, sé radical en esta lucha, no piensa en qué escenarios están estimulando tus pecados. Y si no podemos acabar con el pecado a la fuerza, pues acabemos con él matándolo de hambre. Medita y practica la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. Cada día voy a sus mandamientos, a sus promesas, a sus amenazas, a sus ejemplos, a sus consejos, a sus oraciones, a sus canciones, a sus profecías. Y eso va limpiando mi mente, eso va limpiando mi corazón. Y por último, examínate cada noche. Solo si somos necios no haríamos esto, ¿no? Acabar el día con un examen de cómo lo he vivido. Si de verdad, en vez de irme a dormir, me fuese a morir. Y si en vez de tener una cama, fuese un ataúd. ¿Cómo respondería? ¿Qué prioridades, qué acciones, qué motivaciones? Ora cada día con David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad torcidos. Y guíame por el camino eterno. Jesús dijo, Mateo 12, haced el árbol bueno y su fruto bueno. Procura tener un corazón limpio. Solo de un corazón limpio pueden salir pensamientos limpios, comportamientos limpios, como una prueba de que has creído el Evangelio. Guardemos nuestro corazón limpio sobre todas las cosas. Bienaventurados, dice Jesús, los de limpio corazón, aquellos que por medio de la fe han sido lavados por la sangre de Jesús y ahora tienen el Espíritu de Jesús, porque ellos verán a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, que ella es agua pura que nos limpia. Gracias te damos porque ella nos apunta a nuestro verdadero problema, que no son los demás, que no está allá afuera, que no son los otros, que no son las circunstancias, que el cadáver lo llevamos dentro y que de ahí sale agua contaminada. Señor, ¿cómo no alabarte si siendo así tú nos has mirado con amor, con misericordia y has provisto todo lo que necesitamos para que podamos acercarnos a ti, para que nuestro corazón pueda ser limpiado, para que podamos tener comunión eterna contigo y entrar en tu reino? Gracias te damos por proveernos de este Evangelio. Gracias por la sangre de Jesús que limpia todo pecado y por el Espíritu de Jesús que renueva nuestros corazones y los inclina a ti y les da una nueva voluntad y nos restaura. En este día te pedimos que el Espíritu esté formando en nosotros corazones nuevos, corazones limpios y que guíe a cada uno de nosotros a poner nuestra confianza en tu Hijo Jesús y que siga trabajando en cada uno de nosotros de manera permanente como hijos tuyos, mientras nos ayuda a guardar con diligencia cada día nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.